Estoy de acuerdo tampoco con que vos, Florencia, como vecina, bajes a tu casa con la comida para darle a la persona en situación de calle porque lo acomodás en la pobreza, o sea, lo acomodás en el lugar. El parador te desacomoda, pero ¿por qué te desacomoda? Porque te estructura la vida distinta a la que vos estás acostumbrado en soledad. Entonces, si vos lo ayudás a que esté más cómodo en la pobreza y en la marginalidad y en el sin techo, y se te va a quedar. No, que se te va a quedar estancada en su vida en ese lugar. Entonces, vos te sentís mejor porque viste un plato de sopa caliente y la persona lo va a valorar, pero no lo vamos a poder sacar de ese circuito que, te aseguro, es no virtuoso. Este es el operativo que hace. Hola. ¿Cómo les va? Estamos en Dato Mata Relato. Gracias, Andy, gracias, Marco, por la presentación. Bueno, efectivamente, darle un plato a alguien en situación de calle, nada, afianza su situación de pobreza, lo acomoda ahí. Bueno, ¿en serio? Es muy serio que un funcionario reproduzca semejante aberración, más en un medio de comunicación. Y no, digo, efectivamente, no son las ollas populares, no es el vecino solidario que acerca un plato de comida caliente las personas responsables de que se perpetúe en la situación de pobreza. Sí, la Lejos crisis de eso. económica. Es tipo la respuesta a esa pregunta para mí. Te digo, ¿por qué cada vez hay más gente pobre? Y por la crisis económica profunda que estamos atravesando. Sí, porque si no es como decir que, no sé, por darle una vianda en el colegio a los nenes, tipo, que lo vas a acomodar en la pobreza porque les das un plato de comida ahí. Y es un argumento muy reduccionista, corre el foco de la discusión. Sí, me parece que lo que hay que preguntarnos es, porque hay personas pobres, ¿cuántas, cuántas personas pobres hay en Argentina? ¿Cuántas personas en situación de calle hay? Digo, el último censo del gobierno de la ciudad de este año indica que hay algo más de 4.000 personas viviendo en la calle. Y así todo, digo, las organizaciones sociales dicen que son muchísimos más. Sí, Que no, siendo Cava uno de los distritos más ricos del país, ¿no? no cada uno de los distritos más ricos del país, digo, son muchísimas más probablemente, pero bueno, digo, en principio la información oficial que reveló el gobierno es eso. Ponele, ¿cuánto cuesta vivir en Cava? ¿Qué tan difícil es? ¿Qué números tenés que tener más o menos económicamente? Mira, yo creo que, yo creo no, los datos indican que efectivamente para poder vivir en la ciudad de Buenos Aires, dijimos que es el distrito más caro, es el distrito más rico del país, por lo cual también su costo de vida es elevado. Y sí. Pero antes, digo, de llegar a eso, sí, me parecía importante también que, digamos, bueno, ok, ahora vamos a desarrollar cuál es el costo de vida, pero ¿de qué situación partimos, digo, no? Porque partimos del interrogante de, ¿la persona es pobre porque le dan un plato de comida? Bueno, no. La pregunta para mí debería ser primero, ¿cuántos pobres hay? ¿Por qué hay pobres en Argentina? ¿Y por qué hay personas en situación de calle? Digo que es por múltiples factores. Y efectivamente, digo, ¿qué pasa hoy en Argentina con la pobreza? Sí, habíamos chequeado el dato de que en el INDEC, los últimos datos que tienen actualizados, hay 24, Casi 25 palos. sí, casi 25 palos de pobres. O sea, es más del 40% del país. Sí, es exactamente, acá lo tengo, el 55.5. Y también hay casi 8 millones de personas en estado de indigencia. No me Sí, que era casi parece- el 15%, ¿no? Que era casi, es el 17.5. Va, peor, un montón más. Sí, un montón más. Y específicamente, y acá me quería también centrar, digo, en la ciudad de Buenos Aires, hoy específicamente, porque estamos hablando del costo de vida también de la ciudad de Buenos Aires. En Cava, según el INDEC, hay específicamente un poco más de 35% de personas, que es un palo de personas en situación de pobreza, y un 15.3, que es algo así de casi 500.000 personas en situación de indigencia. O sea, casi 500.000 personas, o sea, es casi la mitad de la población de una provincia nuestra.
Sí. Ponele Neuquén. No lo había pensado. Sí. Es un montón de, o sea, porque parece poco el número de cuando vos lo comparás con la cantidad de habitantes en general de la ciudad, pero o sea, estamos hablando de que en Capital casi media provincia está en situación o sea, de otra Indigencia. provincia del país está en situación de indigencia. Sí, y quiero hacer esta aclaración ahora también, como muy rápido, que cuando hablamos de personas en situación de pobreza ahora, en este preciso momento, Claro, ¿cómo se mide? Claro. ¿Qué es lo que tienen en cuenta? claro, nos vamos a estar refiriendo a personas que no les alcanza para la canasta básica, es decir, estos alimentos necesarios, digo, que una persona necesita. Y cuando hablamos de personas en situación, cuando hablamos de personas en situación de indigencia, es persona que no les alcanza para la canasta básica. Y cuando hablamos de personas en situación de pobreza, son personas que no les alcanza para la canasta básica total. Es decir, esta canasta básica comprende los alimentos, como así también aquellos servicios que se necesitan para vivir. Transporte, Salud. digo, cargar la SUBE, pongámoslo en ejemplos, digo, básicos, cargar la SUBE, pagar el celular. Sí, los además que servicios. estos datos están contemplados sobre gente que está trabajando con un trabajo formal, no en situación de informalidad, y que tampoco contempla entonces cosas como el alquiler. No. De hecho, acá no se está contemplando el alquiler y ya habrán visto, y si no lo vieron, mírenlo en otro capítulo de Datos Mata Relatos que hablamos, ¿no? Sí, de la cuánto situación nos de los cuesta- alquileres. Sí, y de cuánto nos cuesta a los jóvenes hoy adquirir una vivienda propia, por lo cual estamos destinados a alquilar. Básicamente. Pero bueno, digo, y siguiendo con esto, ¿no? ¿Cuál es el costo, en este sentido me pregunto, de la canasta básica? Nada, y digo, y según el INDEC, lo que nos viene a decir es que la canasta básica de alimentos, medido en Gran Buenos Aires, son 127.000 pesos. Y la canasta básica total, que es esta que incluye los servicios, Claro. son 282.000 pesos. Un sueldo mínimo. Un sueldo mínimo, un salario mínimo vital. O sea que vos con un sueldo mínimo sos cuasi pobre, podemos decir. Sí. No me quiero regresar alarmante, en realidad por Claro. dentro yo estoy gritando, sí. Sí. Y esto. Sí, pero también me imagino que los datos en Cava son superiores por esto de lo que estábamos del cuánto buen ingreso necesitas tener, ¿no? Porque como Capital es uno de los distritos más ricos del país, también es uno de los más caros, entonces tampoco es este número. No, tampoco es este número. Esto estamos hablando de personas individuales, ¿no? ¿Cuánto necesita una sola persona en su, o sea, Sí, los sin alimentos? contemplar el grupo familiar. Tengo que contemplar grupo familiar porque de hecho grupo familiar, por motivos lógicos, es más, no sé si tenemos el gráfico para poner ahí, no sé si estoy, a ver, usted dígame, productor. Ok. Pero bueno, mientras también, volviendo a esto, en Capital se necesita incluso más dinero entonces para no ser indigente o pobre. Este número sería, para la indigencia necesitas 172.000 pesos y para no ser pobre necesitas 314.000 pesos. Bueno, O sea que sí, es más todavía un más, sueldo o sea, mínimo. sí. ¿Sí? Y me iba a detener en algo, ¿no? Porque esto que decíamos antes, acá no estamos contando el precio de un alquiler y según el último relevamiento hecho por Zona Prop en junio, en promedio, digo, un monoambiente en Capital Federal, en promedio cuesta 390 lucas. En promedio. Así que vos a esta canasta básica y a esta canasta básica total también de servicios que vos dijiste que era 314.000, le tenemos que sumar un alquiler promedio. Más del doble. Sí, de 390 lucas. Más, menos, digo. 30 luquitas más, 30 luquitas menos, pero digo, en promedio, eso. E inclusive, digo, en el relevamiento se preguntan, bueno, ¿y cuál es el barrio más barato? El barrio más barato es Lugano. Y así todo, siendo Lugano el barrio más barato, el promedio de un alquiler es 350 lucas en Lugano. Dios, incluso siendo el barrio más barato. Sí, no, yo además lo pienso, bueno, ponele que si sumamos las 300 lucas que vos necesitas para no ser pobre, más estás mínimo 300 lucas que vos necesitas para alquilar, o sea, tenés que cobrar más de 600.000 pesos. Sí. ¿Quiénes cobran más de 600.000 pesos? No, poquitísimas personas. De hecho, perdón,
me atrevería a decir que está siendo re generosa con Sí, redondeando tipo las 300 lucas, son como 700 luquitas, pero sí, amablemente. amablemente, llegando, viste, comiendo arroz, ahí muy ajustado, muy al pucho a fin de mes. Y sí, Se porque te rompe la cadera, cagaste. claro, ¿viste? te pasa algo en particular por lo que cortan de salud, tiene que ser en determinados medicamentos. Si a vos te pasa algo más extra, también es otro tema financiar eso. Sí, y también para seguir, ¿no? Vos dijiste, el salario mínimo hoy ronda los 230 lucas. Sí. Digo, hay desde que empezó el año, ya desde hace tiempo hay una caída real del salario mínimo vital y móvil, pero también digo, para que tengamos en cuenta cuánto gana un empleado de comercio hoy, digo, un empleado en condición de formalidad, digo, es como medio el ideal. Y digo, más o menos redondeando, y gana unas 680 lucas, 700 lucas. Claro. Un empleado de comercio, digo, ya sea administrativo o cajero, obviamente que esto puede variar un poco más, un poco menos según la categoría, según si te dan un bono. Pero para que tengamos en cuenta, dijimos que necesitas casi 700 lucas para Vivir, básicamente. y los sueldos, digo, están por Sin debajo. ahorrar, sin nada, sin contemplar extras. Y los sueldos están por debajo de las 700 lucas. Eso alquilando un monoambiente, porque si tenés, nada, personas a cargo, si hay un hogar monoparental, ¿cómo haces? Digo, una Sí. persona a cargo de la familia, que por lo general la aclaración son mujeres, ¿cómo haces? Yo creo que volviendo a los números del principio, lo que decíamos es que, nada, más del 40%, casi el 50% de los argentinos están en situación de pobreza y los sueldos te lo demuestran. Sí, Los sueldos están en una condición bajísima, en donde hoy, la verdad, está muy difícil y cualquiera puede verse entre una complicación en esta situación. No es algo tan lejano. no. Y lo mismo pasa, digo, teniendo en cuenta esto que vos decís, ¿sí? Y estábamos dando un caso ideal de una persona con un trabajo informal. Digo, si sos jubilado y cobrás la mínima, si sos una persona que trabaja en condiciones de informalidad, que tu sueldo ronda por las 300 lucas, 400 lucas quizás, hoy estuvimos chusmeando también en situaciones de informalidad cuántos eran los salarios, desde ya que no hay ninguna estadística oficial, sí hay páginas donde nada, hay relatos de personas. Digo, ¿cómo haces? Digo, en situación de informalidad, si estamos hablando de No, cuánto porque encima todos cuesta. estos datos que tenemos, comparándolos con la crisis que vivimos, es justamente el trabajo registrado de alguien que tipo, efectivamente lo está midiendo. No estamos contemplando todo el montón de cosas que están por fuera de estos números, que no están medidas y que claramente nada, la crisis es algo que nos atraviesa a todos y no es una cuestión de nada, conseguir o no un plato de comida caliente si estás en situación de calle, con que nada, cada vez nos es más difícil conseguir un plato de comida a todo el mundo. Sí, y digo, esta situación de fragilidad económica que tenemos, digo, nos lleva a repensar que cualquiera de nosotros podría llegar a atravesar la pobreza. Sí, Y totalmente. es esto que vos decís, no tiene nada que ver con el plato de comida caliente o no que la comunidad solidaria te pueda llegar a brindar. Pero bueno. Bueno, terminamos por hoy entonces. Nos vemos en la próxima sección. Nos vemos en la próxima. Adiós.